Icono. ¡Wow! Vaya historia de Mao, ¿sí o no? Gracias, Mao, por contarla. Me encanta escuchar. Gracias, Dani. ¿Le damos un aplauso? Me encantan las historias. Me encanta escuchar historias. Al final, sea la vida, lo que es de verdad de vida está encarnado siempre. A veces creo que unos grandes peligros que sufrimos en nuestras vidas, como los que seguimos a Jesús como cristianos, pero también el mundo en general, es vivir en abstracciones, discutir o debatir en abstracciones y perder el tiempo en abstracciones. Y no me malentiendas, hay lugar para abstracciones, para dialogar sobre la justicia y dialogar sobre el amor y todas esas cosas, pero en algún momento necesitamos aterrizar. Y cuando escucho estas historias, lo que me hace recordar es que lo que Dios hace en nuestra vida no es una abstracción, tiene carne y hueso, empieza con Jesús, pero sigue con nosotros, ¿sí o no? Ok, me llamo Joel para los que no nos conocemos y soy pastor aquí en Icono. Y lo que vamos a hacer ahora es tener una conversación. Lo llamamos conversación o un sermón, has escuchado, o una predicación o un mensaje, lo llamamos conversación simplemente porque nos gusta ser originales. No, es broma. Lo llamamos conversación porque la filosofía detrás de todo esto es tener una conversación ahora, pero al mismo tiempo que esto sea una plataforma para que tú la uses con esas conversaciones que tienes contigo mismo, contigo misma, ¿sí o no? La persona que más te habla eres tú mismo, tú misma. Y las verdades o mentiras que te cuentan son las que más te afectan. Y lo que quiero es que esto sea una plataforma para que tú filtres, uses y tengas esa conversación contigo mismo, contigo misma. Y luego también que lo hagas con los demás. En los iconogrupos seguimos estas conversaciones y en esa conversación al final yo creo que es donde está la magia, yo creo que es donde descubrimos el camino, yo creo que es donde Jesús, Dios, la espiritualidad dejan de ser meras abstracciones y se convierten en parte de nuestra vida. Por eso siempre nos motivo, ser parte de un iconogrupo, no es un apéndice a ser parte de esta comunidad, es una parte central y como siempre lo digo, no es que me encanta hablar, creo que los mensajes son importantes, pero es mejor una conversación que un sermón. ¿Sí? Ok, algunos estamos despiertos. Muy bien. Es mejor una conversación que un sermón. ¿Sí o no? Muy bien. Muchas gracias. Empezamos en una nueva serie, pero antes quiero hacer una cosa, y es simplemente un recordatorio, y es la semana que viene vamos a celebrar bautismos. El sábado que viene en Pinos Reales, que es un lugar que está como a unos 75 kilómetros de aquí de Madrid, vamos a hacer, la semana que viene, no, la siguiente más, me dicen. La siguiente más, no es la semana que viene, la siguiente más. Gracias por avisarme. Dentro de 2 semanas vamos a celebrar bautismos. Y lo que quería era simplemente animar a todos los que cumplís estas 2 cosas. Habéis dicho, sí, Jesús, quiero seguirte, pero aún no estáis bautizados. Y ya hay 5 personas que están apuntadas que dicen, yo quiero ir al agua, quiero bautizarme, pero sé que hay más personas como que les seguimos dando vueltas, tengo que entender qué significa esto, y está bien, creo que hay espacio para eso. Pero quiero animarte simplemente con esto, no es necesario entender toda la teología detrás del bautismo para entrar en el bautismo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Es muy fácil. Nuestro llamado, aquellos que queremos a Jesús, no solo creer en Jesús, es seguir a Jesús. Y seguir a Jesús es seguir lo que Él nos dice, básicamente. Y una vez que Él ha demostrado ser quien dice que es y tener la autoridad que tiene, Él nos dice, ven por aquí y vamos por ahí. ¿Y sabes cuál es la primera cosa que Jesús nos dice a aquellos que le queremos seguir? Bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el bautismo, entre los protestantes, no creemos que salva, no creemos que hace nada mágico, pero sí creemos que es un símbolo que nos conecta con una realidad eterna. Y simplemente por el hecho de decir, he decidido seguir a Jesús, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Entra en el agua, bautízate. Es razón suficiente para hacerlo, para bautizarte, para empezar el camino de seguir a Jesús y de hacerlo públicamente, porque la fe salvífica es una fe pública. Cuando en Hechos se dice, ¿y cómo podemos ser salvos? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Es la primera respuesta que le dan. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Esa confesión es una confesión pública, que es la que se hace en el bautismo. Yo sé que a veces cuesta dar pasos, y sé que hay personas que quizás ya lleváis bastante tiempo siguiendo a Jesús, hace quizás meses, años, y aún no os habéis bautizado. Y quiero animarte, porque quizás te pondría una pregunta encima de ti. Si ya llevas tiempo siguiendo a Jesús y aún no te has bautizado, y esta es una pregunta que tengo que poner pastoral, te la haría en persona, pero a veces es mejor hacerla desde aquí también.
Y es cuánto de verdad estás siguiendo a Jesús si no haces lo primero que Él te pide que hagas. ¿Sí o no? ¿Cuánto de verdad estás siguiendo a Jesús si lo primero que te pide que hagas es bautizarte y aún no lo has hecho? ¿Ok? Así que quiero animarte, puedes escribir por la web, es fácil de encontrar. Y nos bautizamos dentro de 2 semanas, ¿sí? Dentro de 2 sábados, genial. Eso me da más tiempo a practicar el estar en el agua. Muy bien, y si tienes preguntas, por favor, hazlas, ¿ok? Nos encantan las preguntas, me encantan las preguntas, a Dios le gustan tus preguntas. Y hoy empezamos una serie, ¿estás conmigo? ¿Sí? Ok, gracias, ¿ok? Siempre digo, ayúdame a hablar, ayúdanos a hablar, ¿ok? Hablar en público es algo muy, muy interesante, pero muchas veces se convierte en difícil dependiendo de lo que está pasando ahí fuera, ¿ok? Así que quiero pedirte que me ayudes a hablar para que este momento no sea simplemente un momento aburrido de un tío soltando un rollo. De verdad quiero que sea un momento de comunidad. Empezamos una serie de conversaciones que se llama Entre tú y yo, y es una serie en la que vamos a estar explorando las dificultades, las complejidades de las relaciones. Relaciones. Es área tan complicada, tan difícil de nuestra vida y al mismo tiempo tan fundamental. En nuestra vida en general, pero en nuestra espiritualidad. Cuando alguien le preguntó a Jesús, Jesús, ¿puedes resumir todo esto de lo que estás hablando, todo esto? ¿Puedes resumírmelo para mí? ¿En qué consiste esto del reino de Dios? Esta cosa que tú estás enseñando. Y Jesús le dijo, muy fácil, lo voy a resumir en 2 cosas. Ama a Dios con todo lo que tienes y ama a los demás como a ti mismo. Es decir, relación con Dios y relación con los demás. Es imposible vivir el camino del reino, la vida espiritual de Jesús de manera aislada, de manera privada. El cristianismo es personal, pero no privado. ¿Tienes la diferencia? La fe es algo personal, pero no privado. Se vive en comunidad y se vive en relación con el Padre, se vive en relación con los demás. Pero, es difícil vivir en relación, ¿sí o no?, con los demás. Y lo que quiero es que las próximas semanas empecemos a hablar de esas dificultades. Y entre un servidor y Lidia, que estuvo la semana pasada aquí con nosotros. Por cierto, ¿lo hizo bien Lidia, sí o no, la semana pasada? Ok, un poco más de fuerza, por favor, un poquito más. Ok, gracias, eso es. Lo hizo genial. Hoy por la mañana volví a ver el mensaje y es magistral sobre cómo compartir la fe. Si no lo has visto, mira, ves a internet, porque de verdad creo que tiene perlas todo ese mensaje. Y en esta serie vamos a hablar sobre esas complejidades de las relaciones, vamos a hablar sobre cómo las emociones juegan un papel en nuestras relaciones, vamos a hablar sobre el perdón, vamos a hablar sobre vivir vidas asertivas y tratar de escapar esa pasivo-agresividad que muchas veces manejamos o otras cosas y vivir vidas asertivas hacia los demás, pero con amor. Y hoy lo que quiero hacer es poner el fundamento para toda esta serie. Es lo que yo llamo, ¿cuál es la raíz del conflicto? ¿Cuál es de verdad la raíz del conflicto? Y déjame empezar con una pregunta sencilla, creo que es sencilla. ¿Cuántos habéis tenido conflicto esta semana? Vamos a ser honestos, ¿ok? Aquí tenemos a la primera persona honesta, más, ok, algunos, voy a dejarlos, levanta allí la mano, ¿ok? Como dijiste, el conflicto fue enorme, ¿ok? Fue un buen conflicto. No lo puedes esconder. Ok, algunas personas, gracias. Los demás, ok, gracias por no decir la verdad. ¿Cuántos habéis tenido un conflicto antes de ayer, el viernes? Levanta la mano. El viernes, aquí tenemos a alguien. Gracias, muy bien. Algunas personas, ok. Eso es. ¿Cuántos habéis tenido un conflicto hoy mismo, esta mañana? ¿Alguien? Ok. Mira, allí alguna persona está como, no sé si decirlo o no. Y está pidiendo permiso, es como, ¿lo digo o no lo digo? Sí, dilo, levanta la mano. ¿Cuántos habéis tenido un conflicto viniendo de camino a la iglesia? Habéis estado gritando y ahora pon buena cara que entramos en la iglesia, ¿ok? Conflicto está por todos sitios, ¿sí o no? El conflicto está en todos sitios. Ahora, voy a hacerte otra pregunta, y quizás es una pregunta rara, ¿ok? Lo sé, se me ocurrió esta semana y es una pregunta un poco rara. ¿Cuántos habéis planificado el conflicto que tuvisteis esta semana? ¿Cuántos planificasteis? ¿Cuántos os levantasteis ese día y habéis dicho, hoy voy a tener ese conflicto? Lo voy a tener, pero bien tenido, se va a enterar. Nadie, ¿verdad? Nadie. Ni tú, ni la persona con la que tuviste el conflicto. Bueno, alguna persona dice que sí, que planificó el conflicto, pero es como, ok, luego podemos hacer terapia, ok, si quieres. Pero la mayoría no planificamos, ni tú, ni la persona con la que tienes el conflicto planificamos el conflicto. Y aún así surgen, ¿sí o no?, uno detrás de otro, conflictos pequeños,
conflictos menores, conflictos enormes, conflictos con amigos, con compañeros de trabajo, conflictos de pareja, surgen unos detrás de otro. Incluso aquellos que somos súper santos. Os voy a dar un ejemplo de alguien súper santo que tuvo un conflicto. Yo, esta semana. Nada, súper santo nada, pero... El viernes mismo tuve un conflicto con Ami, de matrimonio. Un conflicto de levantar la mano 2 veces. Y un conflicto que tiene que ver con ser padres, con educación, con nuestra hija recién nacida. Y os aseguro, muchos, si hubieseis visto ese conflicto, no estaríais aquí hoy escuchando lo que tengo que decir. Conflictos. Todos luchamos con las relaciones y los conflictos y la dificultad y lo espontáneos que son, ¿sí? Y lo que quiero hablar hoy quizás es ¿cuál es la raíz? ¿De dónde vienen esos conflictos? Y eso es lo que vamos a hacer hoy, lo que vamos a hablar hoy. Y lo que quiero hacer es que mientras estoy hablando, si tienes preguntas, como hemos hecho en la serie anterior y como vamos a hacer en esta serie, es responder tus preguntas al final del mensaje. Así que si tienes alguna pregunta, si algo no queda claro, puedes escribir tu pregunta al Telegram, creo que está aquí, al Telegram o al WhatsApp de Icono 620-207-268. 620-207-268. Y si mientras estoy hablando tienes alguna pregunta y dices, ok, eso no quedó claro o me surge esta duda, puedes enviarle y al final vamos a tratar de responder 3 preguntas dependiendo del tiempo que dé. Vamos a tratar de responder algunas preguntas y hacerlo esto más conversacional. ¿De dónde vienen los conflictos? ¿Sabes qué es lo bueno? Que no tenemos que inventarnos la respuesta. Santiago, el hermano menor de Jesús, el hermano que no creía en Jesús pero después creyó en Jesús. El hermano que pensó que Jesús estaba loco, según nos dice la historia del Evangelio, pero que después en Hechos se presenta como uno de los líderes de la iglesia. Escribió una carta, y en esa carta, en el capítulo 4, hace esta pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Vaya pregunta, ¿sí o no? Vaya pregunta. ¿Sabes por qué hace esta pregunta? Además, la pregunta cómo la hace Santiago tiene más calado. Tiene más fuerza. ¿Sabes por qué? Porque por un capítulo entero Santiago está hablando de la sabiduría divina, la sabiduría que viene de lo alto. Y Santiago le ha dicho a sus primeros lectores y a nosotros también nos ha dicho, hey, si no tienes sabiduría para vivir, si no tienes esa capacidad de tomar buenas decisiones, simplemente pídeselo a Dios y Él te dará esa sabiduría de lo alto. Y llega a decir cosas como, por ejemplo, dice, dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no seguís la verdad. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, pero la sabiduría, que es de lo alto, nos ayuda a eliminar eso. Y básicamente el mensaje que está dando es que aquellos que seguimos a Jesús tenemos una fuente de dirección divina que nos ayuda a vivir esto que son relaciones. Los celos, las envidias, las discusiones, los pleitos, el tú quieres pero yo digo, el yo digo pero tú escuchaste. Y yo me imagino a Santiago escribiendo esto, y a la persona que lo escribió, porque es muy probable que fuese un escriba, la persona que estaba copiando esto, y le mira a Santiago y dice, pero tú sabes que la gente sigue discutiendo. Y Santiago se hace la pregunta que tú y yo nos hacemos. Entonces, ¿de dónde vienen estos pleitos? Y Santiago da una respuesta directa. Dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Y lo interesante de lo que está diciendo en esta frase Santiago, inspirado por el Espíritu, es, ¿sabes de dónde vienen las peleas? ¿Sabes de dónde vienen los pleitos y las guerras? No vienen de Dios, vienen de nosotros mismos. Y eso es lo primero que tenemos que entender, es que no vienen del mundo, no vienen de ahí fuera. Los problemas, las complejidades de las relaciones no vienen de algo ahí fuera. Y vivimos en un mundo experto en culpar algo o a alguien ahí fuera, ¿sí o no? Hey, ¿por qué estás discutiendo? Pues porque el jefe lo hizo mal, o porque la empresa me trata mal, o porque el político es feo, o porque la sociedad es la culpable, o porque mis vecinos no paran de gritar, o porque mi mujer se tira demasiado tiempo en el baño. No sé, no estoy hablando de ningún caso específico, ¿ok? Pero somos expertos en buscar la fuente y la causa ahí fuera. Y lo primero que nos dice Santiago es, ¿dónde está la raíz de los conflictos? Hey, los que levantasteis la mano, ¿dónde está la raíz de que haya conflictos esta semana? Que tuvisteis con alguien, quizás en pareja, en matrimonio, quizás con vuestros hijos o con vuestras hijas. Muy fácil, empieza aquí dentro.
Y el primer lugar donde hay que mirar para aprender a vivir y aprender a manejar esas situaciones difíciles, y nadie está diciendo que sean fáciles, es aquí dentro. ¿Qué está pasando aquí dentro? Y Santiago nos da una pista. No es todo lo que hay que decir, pero Santiago nos da una pista. Él dice, no son de vuestras, la palabra que usa es pasiones. Pasiones. Es interesante porque la palabra griega que hay detrás de pasiones, el Nuevo Testamento se escribió en griego. La palabra griega que significa pasiones es la palabra de donde nosotros sacamos la palabra hedonismo. Hedonismo, que es la satisfacción de los placeres propios. Y esta es la imagen que está describiendo, es que todos vivimos con deseo de satisfacer ciertos placeres, ciertas cosas. Tengo placer de esto, necesito esto, deseo esto. Él habla de queremos deseos. ¿Y sobre todo para qué? Para satisfacer ciertos placeres. El placer de ser reconocido, el placer de tener una comodidad económica, el placer de tener relaciones sexuales, el placer de tener amigos y amigas y de salir, el placer de que te llamen un viernes por la noche, cualquier tipo de placer. Y Santiago está diciendo, ¿sabes? El problema no viene de que haya que hacer cosas buenas, pero el problema viene de que esos placeres, ese hedonismo, nos toma esclavos y se convierte en todo lo que vivimos. Por eso luego la frase que dice, que a veces no se entiende, dice, las cuales combaten en vuestros miembros. Lo que está diciendo miembros ahí, la palabra miembros es comunidad, es grupo, ¿sí? No está diciendo que el brazo tenga un deseo y este brazo tenga otro deseo y luchan así fuerte entre ellos. No, lo que está diciendo es somos miembros los unos de los otros, y lo que está diciendo tú tienes unos deseos y tú tienes otros. Y tú estás diciendo yo quiero satisfacer estos deseos. Y la otra persona está diciendo yo quiero satisfacer estos deseos. Y somos esclavos de nuestros deseos. Y no solo somos esclavos de manera natural de nuestros deseos. Empezamos siendo esclavos cuando somos pequeños de nuestros deseos, del deseo o la necesidad, el placer de comer, el placer de ser acariciados, el placer del apego materno, apego entre el bebé y la madre, y el bebé y el padre. Empezamos satisfaciendo eso, pero poco a poco se desarrollan en unos apegos casi patológicos, en unos apegos y en unos deseos que se convierten en, que nos esclavizan y demandamos que los demás los satisfagan. Demandamos que los demás satisfagan esos deseos en nuestras vidas. Por eso empiezan los pleitos. Es más, no solo somos esclavos de los de los deseos. Somos esclavos del deseo del deseo. Me voy a explicar, ¿ok? Y me voy a poner un poco más profundo, pero esto es para los que os gusta a veces dar una vuelta extra de tornillo en la cabeza, ¿ok? Pero somos esclavos del deseo del deseo. Es decir, no solo deseamos cosas, deseamos desear cosas. Una persona muy famosa hace mucho tiempo, y a los que os gusta tomar notas, podéis tomar notas, una persona que hacía psicoanálisis que se llamaba Lacan, hace mucho, mucho tiempo. Habló de lo que se llama el objeto del deseo. El objeto del deseo. Tenía un término muy interesante, lo apunté aquí, y está en francés. Y me vais a perdonar los que habláis francés, yo no tengo ni papa de francés. Pero lo puso en este plan, se llama jouissance, o tiene algo que ver con jugar, ¿ok? Jouissance. Y la idea de lo que él dice es que no somos esclavos de desear cosas, dice él. Es decir, no somos esclavos de desear un coche nuevo, ¿sí? No somos esclavos de desear a un novio o a una novia. Lo que él dice, en otras palabras, no es somos esclavos de desear un trabajo o una carrera. Él va mucho más profundo y él dice, no, somos esclavos del proceso de alcanzar ese objeto. Y una vez que el objeto se acaba, nos mata y necesitamos otra vez ese proceso. Piensa si no, por un segundo, ¿por qué la mayoría de las veces en nuestras vidas muchas de las relaciones entre hombre y mujer se terminan después de que pasa la luna de miel? ¿Por qué muchas veces en nuestras vidas tenemos el deseo de estar con otra persona y sabemos que es buena para nosotros, pero después de que se acaba